Bienvenidos a todos. Este tercer Capeco Live tratará del tema cómo enfrentar con éxito el cierre 2019, inicios 2020. El webinar tendrá dos partes. Primero será una parte expositiva y al finalizar pasaremos a una ronda de preguntas. Si durante el evento surge alguna consulta, pueden hacerlas a través de la opción Preguntas que encontrarán en la parte derecha de la pantalla. Seleccionaremos algunas de sus preguntas para la ronda final. El webinar estará a cargo de Raúl Ramírez, experto en contabilidad de constructoras e inmobiliarias, gerente general en Ramírez Editores y Consultores. Cuenta con más de 35 años de experiencia como contador general y consultor en las empresas más importantes del sector construcción e inmobiliario. Bienvenido, Raúl. Muy buenos días. Iniciamos esta ronda y el tema en especial, cómo enfrentar con éxito el cierre 2019, inicio del 2020. Los doctores que me han precedido han tocado ya la parte técnica doctrinaria y esta vez voy a ser muy pragmático a efecto de que ustedes puedan tomar una decisión para el cierre de este ejercicio 19 y ojo, ya estamos en marzo, el inicio del 2020. Para esto voy a leer la parte de lo que es declaración y postergación. Las empresas que no superan las 5.000 UITs de ingresos, cronograma de vencimiento que empieza en junio del 2020, ¿vale la pena presentarlos antes de las fechas programadas? Si es que han arrojado pérdidas, si tienen exceso de impuesto a la renta, para aplicar contra el pago a cuenta del impuesto a la renta y solicitar devolución del ITAM. Si bien es cierto que hay un decreto de emergencia donde se ha puesto el cronograma de vencimiento que inicia en junio de este año, tengo las siguientes consideraciones a proponer. Si es que la empresa está arrojando pérdidas y le permite cambiar el coeficiente o factor para el pago a cuenta del impuesto a la renta, recomendaría presentar la declaración jurada antes del cronograma de vencimiento. Les permitiría también aplicar el exceso del impuesto a la renta a los pagos a cuenta del mes de marzo y subsiguientes. Y también les permitiría solicitar la devolución del ITAM pagado en exceso en el periodo contable 2019. ¿En qué contexto me muevo? Voy a ser un poquito breve con dos ejemplos. Por ejemplo, voy a hablar de las SPV que se crean única y exclusivamente para un proyecto inmobiliario. A manera de ejemplo, pondré, por ejemplo, esta empresa inició a ejecutar un proyecto, por decir, en el 2018. Estuvo en ejecución en el 2019 y 18 y recién va a entregar las unidades inmobiliarias en el periodo 2020. Acá hay dos detalles que hay que tomar. Primero, si esta empresa pagó el ITAM en esos dos periodos, lo hizo mal. No obstante, podría solicitar la devolución de este exceso. ¿Qué pasaría para el 2020? Para el 2020 no presentaría la declaración jurada del ITAM ni tampoco haría pagos de las cuotas del ITAM. ¿En qué me amparo? Hay una resolución de intendencia que ahora acá en mis manos, lo tengo acá en mis manos. Fíjense, por favor. Del 29 de septiembre del 2017. Visto el expediente de reclamación de fecha 19 de julio del 2017, interpuesto por la empresa que voy a obviarla, con registro del contribuyente que puedo obviarle y su domicilio fiscal. Representada por la persona, el gerente general, sobre la multa de no presentar dentro de los plazos establecidos la declaración jurada que contenga la determinación del impuesto temporal a los activos netos del periodo 2016. Al terminar y considerando, ¿qué dice esta resolución? Que de lo expuesto se deduce
que el inicio de operaciones productivas, entre comillas, subrayo, paréntesis, se producirá en la primera transferencia de bienes o prestación de servicios que sean inherentes al objeto social o giro del negocio. Que a efecto de verificar el inicio de operaciones, ojo al parche, escuchen bien, que a efecto de verificar el inicio de operaciones productivas, se constató que en la declaración jurada del ejercicio 2015 PDT 702, de fecha de 17 de marzo del 2016, la recurrente consignó únicamente en el casillero 473 y 475 correspondientes a ingresos financieros gravables y enajenación de valores y bienes del activo. Fijó la suma de 48,000 y 94,000. En consecuencia, en base de lo observado en la referida declaración jurada, se presume que la recurrente no inició actividades, encontrándose dentro del ámbito de inafectación del impuesto temporal a los activos netos por el ejercicio 2016, por lo que se procede a dejar sin efecto la resolución de multa. ¿Ok? Queda clarísimo. El auditor o la persona que hizo el diagnóstico de este reclamo, ¿qué hizo? Revisó la declaración jurada del impuesto a la renta y verificó si en la cuenta 70 de ingresos había datos. Al no ver datos, ¿no? Quedó claro que deja sin efecto esta multa. Por tanto, en este orden de ideas, le debe quedar claro a ustedes que estas empresas que en el ejemplo que di, inició sus operaciones, que fue una Expedit, inició sus operaciones en el 2018 y que aún no ha entregado unidades inmobiliarias, todavía en el año 18-19 no tenía declarado ingresos en su cuenta 70. Recién lo va a declarar en el año 2020. En ese escenario, y bajo este punto de vista y teniendo en cuenta esta resolución de intendencia, no cabría presentar declaración jurada de TAN en este ejercicio 2020. Ahora, bien, estas SPV que se crean para efectos de un proyecto inmobiliario, en el ejemplo que estoy poniendo, es que en el año 2019, 18 y 19 han presentado pérdida. Es obvio. Eso es lo que llamo la primera foto. Porque un proyecto inmobiliario, ¿ok? Mientras no cumpla ahora con el artículo 57 que rige desde el 1 de enero del 2019, ¿no es cierto? Los ingresos se supone que se deben reconocer, ¿no? Cuando se entreguen las unidades inmobiliarias. ¿Ok? Entonces, quedó claro este punto referente a una SPV que tomado como ejemplo, inició sus proyectos en el año 2018 o 19 y continuó en el 19 y que aún no ha entregado unidades inmobiliarias. Vale decir, no tiene resultado, ¿no? Contable tributario. Es decir, no hay ingreso, costo de venta, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad antes de impuesto a la renta. B. Voy a poner un ejemplo de una empresa constructora, ¿no es cierto?, que ha iniciado y ya tiene sus operaciones contables, ¿no es cierto? Ya tiene 2 o 3 proyectos y obviamente ya ha declarado ingresos. ¿Conviene presentar la declaración jurada antes? En mi opinión, sí. Porque al tener pérdida, obviamente tiene que tener en cuenta el cambio del coeficiente o factor. Y es evidente que tiene que hacerlo para los efectos de los pagos a cuenta del impuesto a la renta del mes y meses subsiguientes. ¿Ok? Entonces, con estos 2 ejemplos que les quede claro lo que acabo de exponer en esta primera lámina. Vamos a la siguiente.
Dice, los principales contribuyentes. Vale la pena presentarlo antes de la fecha programada si es que ha arrojado pérdidas y tiene exceso de impuesto a la renta para aplicarlo contra el pago a cuenta del impuesto a la renta y solicitar devolución de ITA. También aplica los 3 primeros puntos anteriores, pero además nos permitiría ver y verificar, porque una empresa grande, mediana, hoy en día no puede estar con su contabilidad atrasada. Hoy más que nunca debe tener su contabilidad al día. Miren que ya estamos entrando en el mes de abril y aún todavía no hemos cerrado la declaración jurada del año 2019. Yo creo que hay que tener claras bien las cosas, señores contadores, señores empresarios, señores asesores, gerentes financieros. Estamos abril y tenemos que pensar que ya deberíamos tener por lo menos el 15 o el 20 ya un estado financiero que contenga los datos al 31 de marzo y poder aterrizar. Y tomar decisiones. Fíjense que se vienen momentos muy difíciles. ¿Ok? Entonces, que quede claro también para los principales contribuyentes o a las empresas que superan los 5.000 ITs. Hay que tener presente este detalle. ¿Qué implica presentar mi declaración jurada? Señores, ya es momento de sentarnos con el gerente financiero, con el gerente general, con el equipo que conforma todas estas áreas que enlazan para poder, digamos, obtener éxito en nuestra contabilidad y en nuestra información, que tiene que ser oportuna y eficiente. Más aún, acabo de estar leyendo por ahí algunos artículos de las empresas grandes de auditoría que ya están tomando en cuenta este fenómeno que está pasando, ¿no?, para los efectos de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, tenemos que analizar, tenemos que conversar, tenemos que hacer un meeting con estas áreas, con el gerente financiero. Ya el gerente financiero ya no puede dar una información en base de su flujo de caja. El gerente financiero ya tiene que soportarse y apoyarse en la contabilidad como herramienta de gestión y de toma de decisiones. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto. Su fraccionamiento tributario y sus implicancias. Claro, se ha postergado el pago de la cuota de febrero y obviamente vamos a ver el de marzo también. Dice, es una postergación de pagos. No hay muchas implicancias. Es desembolso de dinero y con la coyuntura que vivimos hay que tener dinero para poder cubrir los gastos operativos de la empresa. En todo caso, si no se tiene la liquidez suficiente, se puede postergar el pago de marzo para abril del 2020. Sé que muchas empresas se han acogido a fraccionamientos, están preocupados por la cuota del mes de febrero y marzo. Pero entiendo que el doctor Jorge Picón ya ha tocado en abundancia sobre este tema. ¿Ok? Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí entra ya un tema de trabajar en equipo. Tiene que trabajar bien ligado en equipo, en una conversación larga y extendida, el gerente financiero y el contador, para poderle informar al gerente general. ¿Conviene pedir la devolución o es mejor tomarlo en cuenta para la detracción? Sí, conviene pedir la devolución de la detracción. Caso, bueno, aquí he puesto el 23, ahora es el 7 de abril. Minutos después de las 0 horas. Por otro lado, también es conveniente para poder cubrir con los gastos operativos del mes de marzo y de abril. Hay que tener en cuenta los siguientes elementos. Si la empresa tiene por pagar regularización del impuesto a la renta, en el caso de las empresas que no han superado los 5.000 IT de ingresos, y como se ha postergado hasta el mes de junio, considero que sí deben hacerlo. El tema es para aquellos contribuyentes para los que no se ha modificado el cronograma de devolución, caso de los principales contribuyentes, o los que superan los 5.000 UITs. Ellos deben analizar bien la medida de solicitar la devolución, porque podría utilizar el saldo para el pago de impuestos, o salvo que quiere solicitar la devolución de declaraciones
y tener fondos disponibles y fraccionar el pago del impuesto a la renta. En el caso de los proyectos inmobiliarios que aún están en ejecución, como y las SPV, considero conveniente solicitar la detracción. Es obvio. Si yo tengo un proyecto de un SPV que se creó única y exclusivamente para ejecutar una obra y cuyas unidades inmobiliarias de repente se entregan en el 2020 y 2021, pero ya tengo un gran universo de las ventas futuras, ellos me van a ocasionar una autodetracción y tengo disponible dinero en el Banco de la Nación. En esos casos particulares hay que solicitar la devolución. Acuérdense que hay empresas que cuando forman estas SPV ejecutan sus proyectos contratando a terceras empresas o a veces ellas mismas. Entonces tienen que tener, digamos, bien planeado, bien planificado, de ver en qué van a utilizar esa devolución. Y es obvio que van a emplearlo primero y principal en los gastos operativos. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, es conveniente tomar en cuenta esta reunión o este comité lo más antes posible. ¿Ok? Pasamos a la tercera o cuarta lámina. Y aquí sí me voy a detener en varios puntos. Si bien es cierto, he estado hablando de los proyectos inmobiliarios y de las SPV, pero ahora no se preocupen los constructores que también van a tener sus TICs para efecto del cierre y buen éxito en el 2020. Ya he dicho, repito, reitero, subrayo y lo pongo en negrita. Se debe evitar el atraso de la contabilidad porque constituye una herramienta importante. Evaluar la parte financiera de las devoluciones de las detracciones y presentaciones de declaración jurada antes de los nuevos vencimientos. Es conveniente hacer un comité tributario contable, aunque sea en forma virtual, para toma de decisiones respecto a las declaraciones juradas del 2019 y apertura, repito, y apertura, y no atraso de la contabilidad 2020. Voy a empezar por las empresas inmobiliarias para terminar con las empresas constructoras en cuanto se relaciona al ejercicio 2019 y 20. En este año tenemos que aplicar el plan contable, el nuevo plan contable que debe regir a partir del 2020. Yo estoy seguro que la gran mayoría de las empresas, no quiero pecar de porcentaje, pero sí sé que para contabilizar los costos directos e indirectos del proyecto, usan caminos muy largos. Y esto es lo que a veces conlleva a que los análisis no sean pragmáticos. Esto conlleva que a veces se atrasa la contabilidad. Seamos más prácticos, estimados colegas, empresarios y gerentes financieros. ¿Por qué no los proyectos inmobiliarios los canalizamos a través de una cuenta 23, desarrollo inmobiliario, y en ella contabilizamos directamente el costo directo e indirecto? Te pongo un ejemplo. Compro el terreno, debito a la 23 y acredito a cuentas por pagar. Pago los impuestos a la alcabala, pago todo lo que concierne al terreno, ¿no es cierto? Debito a la cuenta 23 y si alguno tiene IGB, hay que tener en cuenta que se trata del terreno, ¿no es cierto? Por ejemplo, la inscripción a la notaría del terreno. Obviamente el notario me da una factura y eso tiene un IGB. Ojo, que hay que tener cuidado y leer bien el 6 puntos del reglamento del impuesto general a la renta. Este IGB que se está pagando al notario para la inscripción del terreno forma parte del costo del terreno. Como el caso de las demoliciones. Las demoliciones también para poner en condición el terreno para ejecutar el proyecto, se subcontrata a una empresa y nos extiende una factura y viene con IGB.
Si se trata de una demolición para poner en condiciones el terreno y este IGB que nos está facturando el subcontratista forma parte del costo del terreno. ¿Y por qué no contabilizarlo directamente con una 23 para simplificar y agilizar la contabilización? El caso de los costos directos e indirectos. Yo tengo aquí el plan contable, un plan contable que diseñé, que inclusive hace muchísimos meses lo mandé al Consejo Normativo de Contabilidad sin tener aún resultados. Por ejemplo, que yo lo puedo enviarle a todos ustedes si me lo solicitan. No tengo ningún inconveniente. Aquí hago una clasificación detallada de los costos directos e indirectos, pero a través y canalizado a través de la cuenta 23. Es decir, el detalle de los costos directos e indirectos está formulado directamente. ¿Cuál es el objetivo? Para que el que se encarga del registro de compra agilice y se guíe directamente contabilizando en esta cuenta. Y no hacer muchos pasos que implica ser tan engorrosos los reportes que cuando se quiere analizar, o el reporte que al final cuando se concluye el proyecto con esta fórmula o con estos códigos o con esta manera de ver las cosas, es mucho más claro. ¿Por qué? Porque desde un principio el proyecto lo vas a prácticamente controlar en esta cuenta 23 y como es una cuenta del activo, puedes aperturar esa cuenta del activo en el balance con los datos de cada uno de los costos directos e indirectos y continuar hasta el término del proyecto. Miren, o escuchen, esto lo vengo usando años. Y esto me ha permitido agilizar, tener al final del proyecto, obviamente porque al principio todavía es un desarrollo inmobiliario, es un costo en proceso o es un producto en proceso, como lo acaban de llamar. Yo mejor me quedo con el concepto de desarrollo inmobiliario y no tomo el concepto que aparece en el plan de cuenta. Entonces, al final, cuando tengo todos los costos bien detallados, ya prácticamente puedo determinar el costo de venta por unidad. Muy bien. Sin ningún inconveniente. Y miren lo sencillo que es. Simplemente hay que abrir los centros de costos para su efecto de contabilización. Aquí hay otro detalle que también tienen que tener en cuenta para agilizar la contabilidad. Ya hoy en día la contabilidad es una herramienta que tiene que estar al día del día. Y cuando digo día del día, significa que ya se terminó de saludarlo al tesorero, de decirle, hola Carlos, buenos días, hola Carlos, buenas tardes, ya me voy. No, con Carlos, que es el tesorero, que forma parte del equipo de finanzas, yo tengo que los días lunes, cada día lunes, decir, Carlos, ¿qué tienes en tu débito y en tu crédito? Quiero ver y revisar. Esa es la verdadera conciliación bancaria. Y concilio que todos los débitos y los créditos estén alineados. ¿Qué quiero decir con eso? Primero y principal, que haya documento fuente. Segundo, que haya la trazabilidad correctamente bien puesta. Cuando digo trazabilidad, ¿qué implica esto? Que exista el contrato, que le haya hecho la detracción correspondiente, que haya, que digamos, el pago se haya canalizado como debe ser, o bancarizado, por llamarlo así. Entonces tienes la contabilidad en día y se superan todos los problemas que puedan haber al cierre de la contabilidad. Es más, inclusive te permite tener bien el crédito del IGB una semana antes y cerrar bien tu pendiente 621. Porque para mí la clave principal es el 621 que se debe cuidar, pero al milímetro. Y ya estamos en marzo. ¿Ya lo hiciste en enero, febrero y marzo? Y ojo, que ahora todo es electrónico, hasta los libros, hasta las facturas, hasta las boletas. ¿Ya has tenido en cuenta todos estos elementos?
Si bien es cierto que ha habido una postergación de libros, pero hay que tener claro que si no has cerrado el 2019 y no has iniciado el 2020, ¿cómo puedes hacerlo bien el 2020? Y hay que tener cuidado que de repente algunos proyectos se han terminado de entregar las unidades inmobiliarias en enero y febrero. Miren lo complicado el no cerrar ya el 2019. El 2019 ya debería haber estado cerrado en febrero de este año. Y a estas alturas del partido, tener ya prácticamente el suficiente tiempo para poder ya cerrar marzo del 2020. Entonces, ojo, el tiempo se corre bien rápido. De aquí ahorita ya se llega a diciembre y vas a tener el mismo problema de cierre del 2019. Además, aquí quiero recalcar, aquí hay que sentarse también junto con el ingeniero de sistemas, finanzas, sistemas, contabilidad. Debe tener una reunión permanente para ver todos los reportes que se estén originando producto de esta contabilización de estos proyectos inmobiliarios. Ya sea en Spirit, ya sea en su empresa principal, que es donde están ejecutando. Es más, inclusive hay empresas que hacen proyectos inmobiliarios y construcción. Y aquí me voy a lo que es el tema de construcción. Porque acuérdense que en el tema de construcción hay que tener clarísimo que ya se debe aplicar la NIF 15. Y esta NIF 15 que implica o se prescribe los 5 pasos que hay que tener en cuenta para el reconocimiento de los ingresos. Porque aquí sí la empresa constructora todos los meses debe reconocer el ingreso. Pero para eso tiene que sentarse con el ingeniero, con el gerente de finanzas, con la área de contabilidad. ¿Para qué? Para ver si es que en realidad, ¿no es cierto?, cómo ha terminado su valorización y comenzar con él a hacer una serie de ajustes y alinear las ideas. Porque él también tiene que involucrarse. Hoy en día ya la empresa dejó de tener islas. Hoy en día ya todos tenemos que conversar. Hoy en día ya tenemos que hacer estos comités para ir, digamos, alineando todas estas cosas. El gerente financiero ya no puede estar con su flujo de caja. Tiene que decir, contabilidad. Con él voy a corroborar. Con él voy a corroborar el pago a cuenta del impuesto a la renta. Con él voy a corroborar la devolución del ITAM. Con él voy a corroborar la devolución del dinero que tengo en el Banco de la Nación. Con él voy a corroborar que no estoy tocando aquí el IGB, porque por factor del tiempo, el IGB tiene una cosa especial en los proyectos inmobiliarios. Regreso al tema de la construcción. ¿Ok? Estamos marzo. ¿Ya te sentaste con el ingeniero para ver el reconocimiento del ingreso de este periodo de enero, febrero y marzo? Acuérdate de que existen 5 pasos bien alineados. Y por eso aún tienes que conocer bien cuál es el contrato. Tienes que conocer bien qué es lo que tú ya vienes aplicando desde el año pasado para aquellas obras que han pasado del año 18, 19 al 2020, o las que vas a iniciar en el 2020. Ojo que aquí te estoy hablando desde un punto de vista de la NIC, ¿no es cierto? Que es importante. Pero ¿saben cuál es lo más importante también para poder establecer esta aplicación de la NIC? El costo incurrido. Acuérdate que el costo incurrido juega un papel importantísimo para esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con el costo incurrido vas a poder determinar el avance de este proyecto. Lo dice claro la norma internacional número 15. Aquí no hay que ser tan erudito. Simple y llanamente ya lo venimos haciendo los que tenemos muchos años en este sector. Por tanto, ojo, ya estamos terminando marzo, se nos viene abril. Sé que ahorita no nos podemos puesto a sentar con el ingeniero y con las demás áreas, pero lo podemos hacer remotamente. Fíjense la tecnología cómo me permite dirigirme hacia ustedes. Bien, entonces, que quede claro también a las empresas constructoras, pero además las empresas constructoras, y aquí les voy a dar una herramienta importantísima.
Muchas empresas constructoras medianas y grandes vienen aplicando el pago a cuenta del impuesto a la renta de acuerdo al inciso A del artículo 63, que dice, a efectos de la ley, el ejercicio gravable que comience el 1 de enero y cada ejercicio finalice el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los casos del ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción, las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes normas. Y menciona el inciso A, estoy leyendo el artículo 57, que también va de la mano, porque hay que tener en cuenta que la primera parte de este artículo 57, hoy ya modificado, ¿no es cierto?, las empresas inmobiliarias, ya quedó claro que deben reconocerlo, ¿no?, para no dejar esto en vano aquí, ya que cogí esto, ¿no es cierto?, deben leer bien el párrafo A. Y el punto 1 de esta ley para efectos de aplicación con el principio de devengado para las empresas inmobiliarias y el reconocimiento del ingreso. Y antes de que rigiera esta norma, hasta el 31 de diciembre de 2018, lo reconocíamos con el párrafo 14 de la ley 18. Y luego, después, acá ya en el párrafo 2.1, ya habla del método para medir el grado de realización de las empresas constructoras, que habla, que es aplicando el principio de devengado y reconocimiento del ingreso. Pero bueno, yo hablé del artículo 63. ¿Y por qué quiero tocar esto y su reglamento? Porque en el artículo 63, que es para determinar la renta de las empresas constructoras cuyo proyecto o cuyas obras pasan de un ejercicio contable al otro, establecen dos formas de determinar la renta. Uno, asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados por cada obra durante el ejercicio gravable comercial. El porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra. B, asignar a cada ejercicio gravable de la renta bruta que se establezca deduciendo el importe cobrado y por cobrar de los trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial y los costos correspondientes. ¿A qué me refiero a esto? ¿Por qué he tocado esto? Bien, yo sé que muchas empresas constructoras que vienen de años, que tienen muchos años, reconocen el ingreso para efectos financieros y tributarios, ¿no es cierto?, por lo devengado. Bien, se vienen momentos difíciles para el pago a cuenta del impuesto. Y ojo, y tiene que haber una norma para efectos de cualquier cambio. ¿Qué significa esto? Y yo este año, para esas empresas, voy a tener que seguir pagando con el principio de devengado. Esperar normas que me posterguen el pago a cuenta. Entonces, ¿qué quiero sugerirle a las empresas constructoras? Que vayan, una vez que se normalice esto, en mi opinión, ojalá no me equivoque, ojalá que comparta con la mayoría de ustedes, pero es una opinión. Yo creo que ya deberían ir solicitando el cambio para el pago a cuenta del impuesto a la renta e inclinarse al inciso E. Eso no significa que sus estados financieros van a cambiar, por el contrario, porque tienen que aplicar la norma internacional y reconocer bajo el principio del reconocimiento que establece la NIC 15 con sus 5 pasos. Es más, lean bien el párrafo del 32 al 37, pero para tener claro lo que es el tema de la norma internacional número 15 y su aplicación en el reconocimiento del ingreso. Es más, existe un ejemplo en la edición del año 2018 y 17, que es el ejemplo, si no me equivoco, el ejemplo, si no me equivoco, y déjenme un ratito, para que no fallar. Y léanlo bien, por favor, ¿no? Es el ejemplo número 8. Es un ejemplo para las empresas constructoras. Ojo, para los que tienen el libro en la edición 2018, está en la página 1940.
¿Ok? Y ahí dice que tiene que hacerse el reconocimiento del avance para aquellas empresas constructoras, porque obviamente la empresa constructora es una empresa de servicio, CIU 41 y 42, la empresa inmobiliaria CIU 6, que son dos cosas distintas. De ahí que ustedes tienen que revisar bien su RUT en la actividad que han inscrito en SUNAT para aquellos que están haciendo proyectos inmobiliarios y de repente por error han puesto la CIU 41 y 42. Pero vuelvo al tema. Deberíamos solicitar para aplicar el próximo año, porque este año, salvo que existe una norma, después no se sabe lo que va a suceder, porque cada rato y todos los días se están cambiando. Por eso que yo no me he atenido a hablar de las disposiciones tributarias, sino dar la solución a la problemática actual, de cómo tenemos los contadores que tener en cuenta todas estas situaciones que nos están esperando. Y abrir nuestro chip y pensar que nuestra herramienta contable, nuestros estados financieros tienen que estar al día del día. Por tanto, tengo que ya, una vez que se retorne toda esta actividad, solicitar, aplicar el inciso A para los efectos de determinar la renta tributaria, o para las empresas nuevas que se recién están creando, o para aquellos consorcios que me va a faltar tiempo y que puedo hablar que se están terminando, y cuya actividad es el servicio de construcción. Creo que sí. Creo que sí, porque para el próximo año, ¿no es cierto?, tengo que ya pagar el pago, el pago a cuenta en función de lo cobrado. Pero ya estoy oxigenando porque tengo que ir mirando para el próximo año. Y tengo que sentarme con el gerente financiero y decirle, oye, mira, aquí existe este artículo 63 y este reglamento para nosotros. ¿Se dan cuenta? Esa es la visión que tenemos que tener hoy en día y mirar, porque, repito, los cambios tributarios ya están cambiando cada rato. Todavía no hay ningún cambio respecto al ITAM que se viene para aquellos que ya presentaron su declaración jurada y que tienen que hacerlo en abril, y las cuales yo estoy sugiriendo que para las empresas que arrojan pérdidas. Entonces, revisen bien este ejemplo número 8 que les acabo de decir que existen ahí, y lo pueden bajar de San Google. O si no, les puedo dar yo esa información si es que me la solicitan. No tengo ningún problema. Mi correo es sencillo, raulramirez@yahoo.com. Porque estamos en estos momentos para colaborar en esta situación de coyuntura. ¿Ok? Pero también, y las empresas constructoras, donde también se debe sentar el gerente financiero, el ingeniero y la contabilidad, tienen que ver sus valorizaciones y los contratos para ver qué debo corregir en mis estados financieros. Acuérdense que las empresas que por ejemplo, construyen carreteras, que tienen los materiales en cancha, las de edificaciones que tienen materiales en cancha. Por eso que es bueno, bien, en las empresas constructoras, establecer el costo incurrido. Cuidado con el costo incurrido, que es un tema que siempre lo vengo tocando en todas mis conferencias. Y quiero otra vez ser claro, revisen bien su costo incurrido mensualmente. Por eso que el sistema tiene que tener reportes que permita bien llevar este control. También tengo un plan contable que en la clase 9, porque las empresas constructoras, como son de servicios, no pueden llevar la cuenta 23. ¿Y qué es lo que quiero decirle a las empresas constructoras? Tienen que alinear bien su almacén. ¿Por qué el almacén? Porque es el almacén donde prácticamente da la salida de los insumos que van a la obra. Pero cuidado con estos insumos que van a la obra. Pueden estar en algunos como materiales en cancha. Tienen que revisar bien la mano de obra.
porque a veces esto implica, como siempre digo en todas mis conferencias, ¿qué implica? Puede estar liquidando a la mitad de los obreros y los obreros han ganado menos del sueldo mínimo. Sin embargo, para los efectos del PLAME, están pagando el salud de acuerdo al mínimo. Entonces, todas estas precauciones hay que ir tomándolo en cuenta y afinándolo. Ahora que tenemos tiempo, tenemos para poder afinar todas estas cosas. Se me está ganando el tiempo porque me puedo quedar hasta la noche. Y hay otro punto que no puedo dejar de escapar para el cierre del 2019. Ahora ya quedó claro, miren que también he tocado la parte de las empresas, no las he abandonado. Señores, el cierre contable del 2019 ya pasó de moda de tener solamente el estado financiero, los estados financieros, la declaración jurada de renta anual, mi hoja de trabajo del impuesto a la renta. No, ahora va mucho más allá. Para medir la trazabilidad del negocio, tenemos que sentarnos con el gerente financiero y el ingeniero, decirle, oye, mira, tengo que pedirle al ingeniero todos los informes o comité que tenga respecto a la obra, respecto al uso de sus costos. Oye, tú, gerente financiero, tienes que darme todo tu flujo de caja, donde los financiamientos que has obtenido para los proyectos o las obras, ¿en qué lo utilizas? Tengo que sentarme con el de ventas y decirles, señores, denme todo el detalle de las unidades inmobiliarias, desde que se empezó hasta la fecha, con su precio de venta. Y a veces hay unas empresas que le delegan el cobro a estas. Y verificar si realmente ya se entregaron con su acta de entrega o con la área que corresponda, en caso de algunas empresas donde normalmente tienen las actas de entrega. Es una herramienta muy útil. ¿Se dan cuenta cómo estamos ahora ya? Se dejó de ser el contador o la área contable de una isla. No, ahora ya es prácticamente la área que debe dialogar, conversar, platicar con todas y cada una de ellas. Háganlo en un comité. Revisar los contratos con legal, decirle a legal, oye, dame los contratos o los de cada una de las del contrato principal o de los subcontratistas, para ver si están alineadas las cifras que aparecen en el contrato con lo que tengo en la contabilidad y con lo que ha facturado. Las juntas generales de accionistas, el libro de acta, el libro de control de acciones. Miren, se lo aseguro que si ustedes miden toda esa trazabilidad, y hoy en día más que hay la tecnología nos permite inclusive digitalizar muchos de estos productos y darle la importancia y que perciba también las demás áreas la importancia que tiene toda esta documentación para el cierre. Y tenemos que hacerlo, tenemos que aprovechar ahorita que tenemos espacio para poder cerrar bien la contabilidad, midiendo la trazabilidad como debe ser, a efecto de agilizar una fiscalización, si es que lo hubiera. Y por tanto también tener una contabilidad apropiada, formar un archivito ahí y, ¿no es cierto? ¿Ok? Amarrándolo y rogando al Espíritu Santo para que esto, cuando venga la administración tributaria, agilizar la chamba de los dos. Entonces, ¿se dan cuenta todo este contexto que hay que ver, que lo he tratado de simplificar porque el tiempo me está jugando una mala pasada, pero le transmito esta experiencia profesional? Las asociaciones en participación, me queda un minuto, ¿no? Si han terminado el proyecto y su participación, han entregado la factura correspondiente. Acuérdense que esa factura no tiene IGB. Pero existe una tasación que de todas maneras dice que tiene que tener la factura, ¿no? Y aquí está la tasación 10.814/2016, publicado el 1 de agosto del 2019. Entonces,
Una vez que ha culminado el proyecto, tiene que entregar la factura correspondiente. Y eso tiene que ser antes de la presentación de la declaración jurada. Bueno, se supone que los que ya han presentado lo han tenido antes y también el pago correspondiente. Ahora, bueno, ya que se ha extendido, hay que esperar hasta junio que se puede solicitar. Como estos hay muchos casos. ¿Ok? He tratado de resumir este tema en esta hora que me han dado. Repito, tengo largo, pero para poder conversar dentro de las conclusiones no quiero dejar nada, ¿no es cierto? Bueno, ya de una vez hay que empezar, ir pensando en la apertura del 2020 y evitar el atraso. En eso quiero yo, digamos, tener en cuenta, hacer énfasis del tema. No atrasemos la información, porque si no, no vamos a estar sin rumbo. ¿Cómo vamos a medir este año coyuntural? Les agradezco bastante por la paciencia que me han tomado. Solamente decirles muchas gracias, y en este tiempo de coyuntura se necesita mucha, pero mucha paciencia, mucha, pero mucha sabiduría, y solamente decirles que solamente Dios es el único que puede sacarnos de este problema. Hasta pronto. Buenos días. Muchas gracias, Raúl, por tu exposición tan interesante del tema. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Si ustedes tienen preguntas, pueden levantar la mano y se les va a ceder el paso al micro. Acá tenemos una pregunta de Joel Sánchez. Joel, bienvenido, te estamos dando acceso al micrófono. Joel Sánchez. Parece que tenemos un problema de conexión con Joel. En todo caso, si deseas, nos puedes hacer la pregunta por medio del espacio de preguntas. Leonardo Raúl Salas Pastor, te estamos dando acceso al micrófono para que puedas hacer una consulta. Acá tenemos una consulta. Raúl Berríez, te estamos dando acceso al micrófono. Sí, te escucho. Te escucho clarísimo. ¿Cómo debe presentar los efectos del NIIF 16? Pregunta Brigitte Calderón. Ya la norma internacional número 16 se trata de los activos fijos. En realidad la pregunta es muy amplia y no específica. Entonces, pienso yo que la norma internacional número 16, que se refiere si no me equivoco, a los activos fijos, habría que aplicarlo apropiadamente de acuerdo a las instrucciones e indicaciones que aplica la NIC 16. Gracias. Creo que hemos llegado al cierre de este webinar tan interesante. Brigitte, creo que tienes otra consulta. Te voy a dar acceso al micrófono y con esta pregunta estamos finalizando. ¿Sí? Brigitte, te acaba de dar acceso al micrófono. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, Hola. te escucha. Hola, ¿qué tal?
Mi pregunta no era el efecto de la NIF 16 en general, sino lo que yo quiero saber es cómo poder presentar ese efecto a nivel del PDT, porque la NIF 16 me genera ajustes justamente por eso, ¿no? Pero ¿en qué casilla del PDT de SUNAT yo lo debo de poner? Porque en teoría lo que me genera la NIF 16 no es un activo fijo y no lo debería contemplar en la casilla 382 o 381, sino, o sea, ¿lo pondría como activos no corrientes o cómo lo podría poner? Ya. Ok, sí, efectivamente, tienes que ponerlo en ese casillero. No tengo aquí en realidad acceso a no veo el PDT. En todo caso, si me pudieras hacer la pregunta a mi correo y lo puedo aclarar mucho mejor. Yo te agradecería para no cometer un error alguno. En ese sentido, quiero ser prudente. Y no te preocupes de que no te voy a cobrar honorarios. Joel Sánchez, ¿te hemos dado acceso al micrófono? Por favor, el correo es, me olvidé de decirle que tome nota, es raulramirez@yahoo.com. raulramirez@yahoo.com. Gracias. ¿Tienes una pregunta? Sí te escucho, Joel, te escucho bajo, pero te escucho. Respecto a los vencimientos primero para 2.000 UITs, después luego cambió a 5.000 UITs. Al tope de 21 millones no han cambiado los vencimientos. Para las PRICO no ha habido ningún pronunciamiento. Quiere decir escúchame, Joel. SUNAT sacó un comunicado y en su facultad discrecional dice: no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran, repito, que incurran todos los contribuyentes durante el estado de emergencia nacional. Esto se ha extendido hasta el 12. En teoría sería hasta el 13 que tendrías que presentar la declaración jurada, ¿ok? Y regularizar tu impuesto a la renta con intereses, porque al respecto no hay ninguna norma que nos excluya de los intereses, pero sí de la multa. Quiere decir que tengo que respetar el primer cronograma. No. Creo que la pregunta iba para los que superan los 5.000 UITs. Correcto. Cuidado que si eres principal contribuyente y estás dentro de las 5.000 UITs, tienes que pasar a junio. Yo me refiero a los que superan las 5.000 UITs. Así es. En mi caso, mi empresa supera los 5.000. Por eso les decía, ¿no? Tengo que respetar el primer cronograma. Sí, tienes que respetar, el cronograma normal, el normal, el que comenzaba, si no me equivoco, el 21 de marzo. Pero puedes presentar tu declaración jurada sin pago de multa, ¿no es cierto?, mientras dure el estado de emergencia. En este caso, el estado de emergencia se ha extendido hasta el 12 de abril. ¿Ok? Correcto. ¿No? Okay. Gracias, doctor. No, un abrazo muy fraterno. Bueno, con estas preguntas damos por finalizado el evento. Gracias a todos por participar en este Capeco Live. Les vamos a enviar a sus correos con los que se inscribieron al iniciar este evento todo el material del evento y una breve encuesta para que puedan aportar para futuros eventos. También vamos a añadir el correo electrónico que acaba de brindarnos el expositor para que puedan escribirle en caso tengan alguna consulta adicional. Sí, sin ningún problema. Muchas gracias, señor Raúl. Hasta la próxima con todos. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto.